¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa habla de varios temas de la coyuntura nacional, principalmente sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar una vez más la fecha de elecciones nacionales. Si Comunidad Ciudadana apoya la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de elecciones, sobre la falta de unanimidad en dos vocales que estaban en desacuerdo con postergar la fecha de elecciones. Si el Tribunal Supremo Electoral requiere o no de una ley para poder postergar las elecciones nacionales. Si esta nueva postergación beneficia o perjudica a Comunidad Ciudadana. Y si existe o no la posibilidad de unidad entre los partidos contrarios al movimiento al socialismo en esta nueva etapa electoral, además de otros temas. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Muchas gracias. Comenzaré por expresar, como lo ha hecho el país entero y lo hice ya en otra oportunidad en la mañana de hoy, mis condolencias, mi sentimiento por la muerte del doctor Oscar Urenda. Creo que se trata, ustedes lo han retratado magníficamente bien, de un guerrero por la salud, un hombre admirable que va a quedarse como un referente y un emblema de la fuerza, de la convicción del pueblo boliviano para enfrentar la lucha contra el coronavirus. Entrando al tema que me preguntas, la respuesta nuestra fue inmediata porque creemos que la decisión del Tribunal Supremo Electoral no tiene una connotación política en el sentido de haberse hecho en función de intereses de carácter político específicamente. Se ha hecho en función de las recomendaciones y los puntos de vista de expertos, tanto nacionales como internacionales, que aconsejaron al tribunal la postergación del proceso electoral por razones estrictamente de salud. En consecuencia, la valoración que tenemos que hacer no es política o, digamos, mecánica o administrativa, es estrictamente de salud y en ese contexto Comunidad Ciudadana, lo dijimos inmediatamente, apoya plenamente, sin restricción alguna, la decisión del Tribunal Electoral de la nueva fecha del 18 de octubre. Esta decisión, contaba en sala plena, no se la ha tomado por consenso unánime, no hubo unanimidad en el consenso. Dos fueron los vocales que decidieron no dar curso a la postergación: Francisco Vargas, que trabajó en el 2014 ya en el CIFDE, en el TSE, y Daniela Tawichi, trabajó en el gobierno de Evo Morales entre el 2006 y el 2010. Ahora bien, esto es lo que está pasando dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que debería ocurrir en la Asamblea Legislativa? Todavía no se conoce, no hay una posición de cómo la Asamblea Legislativa va a tomar, que tiene un control del MAS mayoritariamente, cómo va a tomar esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué considera usted, don Carlos Mesa? Primero, la consideración sobre el voto. El voto mayoritario, abrumadoramente mayoritario, de 5-2, representa claramente una mayoría incuestionable. No fue una cuestión de debate, de discusión, que fue por un voto, no, fue muy clara. Y es legítimo y es natural que dentro de un cuerpo colegiado puedan haber posiciones distintas, eso es la democracia. En consecuencia, lo primero, no me preocupa en lo más mínimo el que hayan un par de votos legítimos, por otra parte, que no estuvieran de acuerdo con la postergación. Esa decisión no debilita un milímetro lo que ha significado la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Desde el punto de vista de la acción, el Tribunal Supremo Electoral ha dejado claro que no requiere de una ley y que su decisión tiene un carácter vinculante en virtud de dos mecanismos: la Constitución Política del Estado y la ley del órgano electoral plurinacional. Por lo tanto, no está pendiente, no es algo que dependa de lo que diga la Asamblea Legislativa o que la Asamblea Legislativa la ratifique o no mediante una ley. Esta ya tiene un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. La opinión será de carácter político, por supuesto, y habrá que ver qué dice el MAS, que en principio parece poco digamos, proclive a aceptar esta fecha, y en una actitud, sobre todo sus militantes, amenazante, irresponsable, que buscan el caos y que tratan de encontrarle, digamos, todo tipo de observaciones y de obstáculos que se lleve adelante la fecha. Pero en términos objetivos es una decisión tomada que tiene ya que ejecutarse.
¿Cuál es la evaluación que usted tiene a propósito precisamente del último punto que usted comentaba? Este anuncio de algunos sectores sociales afines al MAS y también la Central Obrera Boliviana, que durante el gobierno de Evo Morales estuvo muy cerca en lo que vino a ser el CONALCAM, estuvo muy cerca la administración gubernamental, que anuncian movilizaciones para la próxima semana, que anuncian medidas de presión, que no aceptan la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. Si bien el camino legal estaría zanjado en cuanto a la legalidad de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, al parecer se abre un otro camino, que es el camino de la presión social. No me sorprende, la actitud del movimiento al socialismo es la de siempre. Si me conviene el hecho democrático, lo aplaudo. Si no me conviene, me coloco en la otra vereda, en la vereda del caos, de la, desobediencia civil, de la presión, del bloqueo, de la amenaza violenta. Muy característico, recordemos que el expresidente Morales, a poco de dejar el país, dio una instrucción para que se cercara a las ciudades y para que se desabasteciera a las ciudades, a sus propios compatriotas, independientemente de la línea de pensamiento que tuvieran. Eso marca el espíritu lamentable del expresidente Morales, que no entiende otro lenguaje que el hacer lo que él quiere y si no le hacen caso, obligar a que lo hagan por la vía de la violencia. Ojalá que entren en razón, pero desde luego no podemos sino condenar este tipo de actitudes que vulneran, por supuesto, lo que es la vocación democrática del pueblo boliviano. Cuando estamos hablando de la postergación de las elecciones al 18 de octubre, según el Tribunal Supremo Electoral, se han hecho todas las consideraciones del caso, se han hecho todas las consultas del caso como para fijar esa fecha más alejada de lo que vendrían a ser los picos más altos de contagio. Sin embargo, institucionalmente, democráticamente, como están las cosas en el país, más allá del 18 de octubre, y si las condiciones están dadas, ¿el país podría aguantar una nueva postergación respecto a este tema? Desde el punto de vista constitucional, no. La declaración 001-2020 del Tribunal Constitucional, emitida el 20 de enero de este año, es muy clara. Establece que aceptaba la prolongación del mandato de la presidenta Áñez y de la Asamblea Legislativa más allá del 22 de enero, la fecha en que terminaba la legislatura 2015-2020, con una condición muy clara: la administración electoral, y con dos fechas que son inamovibles. La elección debe realizarse el año 2020 y la transmisión del mando presidencial debe realizarse el 2020 para el periodo 2020-2025. Así reza el texto de la Declaración Constitucional. Por lo tanto, si la elección se posterga un poco más, vamos a tener que, como muy probablemente habrá segunda vuelta, que no alcanza para la transmisión del mando para el mes de diciembre y tendría que postergarse al primer mes de enero, es decir, al primer mes del año 2021, lo que rompería la constitucionalidad de todo este mecanismo político que es tan precario y está tan amenazado por circunstancias de inestabilidad. En ese contexto, desde la perspectiva estrictamente constitucional, no es posible una nueva postergación. Pasando del tema general al tema particular, esta postergación, ¿cómo modifica los planes de campaña de Comunidad Ciudadana? ¿Cómo modifica los planes estratégicos que ustedes tenían rumbo precisamente a las elecciones de este 6 de septiembre? Si bien no estamos hablando de una postergación muy amplia en el tiempo, son un mes y un poco más, ¿cómo modifica la estrategia de campaña? Sí, en efecto, se trata de casi 2 meses. En realidad, del 6 de septiembre al 18 de octubre estamos hablando de más de 1 mes y medio. Pero entendemos la razón y entendemos que se trata de una prioridad de salud, porque si tuviéramos un interés de carácter político, estaríamos haciendo cálculos o diciendo, bueno, esto nos perjudica o nos favorece. Cualquiera que sea el resultado del efecto sobre nuestra candidatura, la decisión es el bien mayor, y el bien mayor es proteger la salud de nuestros compatriotas. Nosotros vamos a continuar sobre la base del nuevo calendario electoral y en un mecanismo de carácter electoral totalmente distinto. La elección en tiempos de coronavirus no tiene nada que ver con las elecciones convencionales, no hay posibilidad del puerta a puerta, de la relación personal con los votantes, de concentraciones, de marchas, ni de ningún tipo de acciones que puedan alterar la salud de la gente o perjudicar la salud de nuestros compatriotas. En consecuencia, estamos marcando una estrategia vinculada a las redes sociales, vinculada a los contactos vía Zoom,
y vinculada a lo que sea el espacio que nos dé el último mes de campaña para entrar en medios de comunicación a través de propaganda política, tanto en televisión como en radio. Y, por supuesto, también el privilegio que nos permitan los medios de comunicación con entrevistas o consultas que tengan que ver con nuestro programa de gobierno. Para algunos analistas políticos, el ampliar exactamente un mes y 12 días la votación o postergarla del 6 de septiembre al 18 de octubre causa algunos efectos en cuanto a ganar tiempo para unos, perder tiempo para otros. Me explico. Estuvimos conversando con algunos analistas precisamente el día de ayer cuando se conoció de esta resolución de la postergación de las elecciones. ¿Cómo afecta al movimiento al socialismo? ¿Cómo afecta al gobierno? ¿Cómo afecta a comunidad ciudadana esta postergación? En el criterio suyo como candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, ¿este tiempo le da algún tipo de ventaja respecto a poder afianzar la campaña, afianzar su presencia en redes sociales, o más bien es un tiempo que habrá que evaluarlo respecto a cómo puede avanzar el MAS o cómo puede avanzar la candidata de Juntos? Cuando llegue el día de la elección, vamos a haber cumplido prácticamente 2 años desde el comienzo de la campaña, que iniciamos el 6 de octubre del año 2018. Estamos hablando de 2 años prácticamente ininterrumpidos de campaña electoral. En ese contexto, en el tiempo largo, no creo que haya ninguna variante significativa para nosotros. Son unos días más, un tiempo más. Lo vamos a trabajar intensamente, vamos a seguir adelante. Por una razón básica no afecta, por el tiempo largo que ya llevamos y porque, si ustedes han podido evaluar, nosotros tenemos una línea que no se ha movido. Nuestro programa Soluciones es el programa del 2019. Hemos ampliado el programa con la propuesta que se llama El Día Después. La presentamos el pasado 12 de abril. Mantenemos la candidatura vicepresidencial y el bloque central de candidatas y candidatos a Senado y diputados en virtud de lo que creemos que es una línea de continuidad, de certidumbre, de sentido de Estado y de condición de ideas que no varían y de principios que no cambian. De acuerdo a la historia, octubre al parecer para el país es un mes complejo de enfrentar. Históricamente no deja de ser un mes complejo de enfrentar para nuestro país, octubre. Usted va a volver a las urnas el 18 de octubre, 363 días después de lo que ocurrió en octubre del año pasado y que derivó en la crisis política quizás más profunda que vivió la historia, por lo menos democrática, del país. La verdad es que hemos vivido momentos muy difíciles, pero desde el punto de vista del tema electoral, el fraude perpetrado por Evo Morales es sin duda alguna la acción más vergonzosa en un proceso electoral desde que se reanudó la democracia en 1982. No solamente por el hecho delictivo en sí del fraude electoral que nosotros hemos denunciado y hasta ahora no hay respuesta del Ministerio Público, lo que muestra el control que el MAS tiene sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. No contento con el fraude, el MAS sigue gobernando Bolivia tan tranquilo. Pero en ese contexto el problema es doble: el fraude como hecho delictivo y las consecuencias de esta dramática crisis política que lamentablemente han coincidido con el coronavirus, con lo cual se ha sumado, como se dice popularmente, el hambre con las ganas de comer. Se ha estado hablando bastante en los días precedentes. Después le voy a preguntar sobre el tema del fraude electoral. Permítame hacer un paréntesis en este camino, luego hablamos del fraude electoral, porque usted ha interpuesto una demanda a propósito del fraude electoral, una demanda que debería estar corriendo en cuanto a plazos procesales y los días de investigación en el Ministerio Público. Pero de eso le pregunto un poquito más adelante. Ha corrido en los últimos días la posibilidad de que los partidos opositores al MAS puedan juntarse, puedan unirse. Hubo algunas malas interpretaciones por ahí respecto a que unos podían unirse con otros. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de enfrentar al MAS? ¿Hay el espíritu de que los opositores al MAS se unan, se junten, se vaya por un frente único, o todavía esa posibilidad no está en el momento de discusión presente? Es una pregunta similar, casi idéntica a la que nos hacían el año pasado, el 2019, cuando en vez de ser 8 candidaturas, éramos 9 candidaturas. Ahora somos 7 candidaturas y la octava el MAS. El año pasado éramos 8 candidaturas y el MAS. Y en ese momento se nos preguntó lo mismo y no hubo unidad, porque había claramente una opción electoral muy nítida que representaba Comunidad Ciudadana, que se consolidó en la unidad del voto, trabajada a la palabra unidad a través del votante que creyó en nosotros como la opción para derrotar al MAS, que de hecho lo logramos
y el robo que hizo el expresidente Morales al país le bloqueó a Bolivia la posibilidad de la segunda vuelta. En este contexto la respuesta es muy parecida. No hay una línea de unidad que no sea la del voto del pueblo boliviano, que encuentra una candidatura que hoy día claramente es la nuestra y que se ratifica como la candidatura mejor colocada para enfrentar y derrotar al movimiento al socialismo. Esto plantea que la unidad debería pasar por aglutinarse en torno a comunidad ciudadana, ¿es lo que nos plantea? No, lo que yo planteo es que el voto popular es el que se aglutina alrededor de comunidad ciudadana, que es exactamente lo que pasó el año pasado. Yo quiero recordar que con fraude obtuvimos el 35% de los votos, sí con fraude, y sin fraude probablemente entre el 40 y el 42% de los votos, y no se produjo ninguna opción de unidad política. Yo creo que lo importante es la conciencia del votante, que toma nota de que Comunidad Ciudadana mantiene una línea de continuidad, una línea de seguridad, una línea de sentido de Estado, una línea de certidumbre, que repite lo que es la propuesta que hicimos el 2019, con el agregado de una propuesta de post-coronavirus que está muy claramente planteada el pasado 12 de abril. ¿No ha habido acercamiento con la gente de Juntos, con la gente de Camacho, con Samuel de Medina, Yanine Áñez, con Camacho? ¿No ha habido acercamiento en estos últimos días, en estas últimas semanas, respecto a la visión de enfrentar las elecciones entonces? No se ha producido. Hablamos del fraude electoral, hablamos de la demanda que se ha interpuesto por el fraude electoral. Hace unos días atrás usted, preocupado, hablaba de que esa investigación no estaba avanzando en el tiempo procedimental que debería avanzar, en la celeridad que debería avanzar. En efecto, yo presenté a nombre de Comunidad Ciudadana, pero como ciudadano también y expresidente, una denuncia el pasado mes de febrero. Estamos terminando el mes de julio, estamos hablando de una denuncia presentada en febrero. Puedo entender el tiempo de la cuarentena que terminó hace ya rato, pero ya no puedo entender que el Ministerio Público, que aceptó la denuncia y que le encargó a la Fiscalía de La Paz llevarla adelante, la investigación, no haya hecho ningún avance ni nos haya dicho una sola palabra, lo cual nos parece increíble, porque es obvio que el responsable intelectual del fraude es el expresidente Morales. Nuestra denuncia incorporaba al ex vicepresidente Álvaro García Linera y a 3 ministros de Estado como responsables intelectuales. En este momento guarda prisión la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, que fue, digamos, la ejecutora material de un fraude, pero no fue por su iniciativa, fue por una instrucción del Palacio de Gobierno y del presidente, porque él sabía que estaba en juego su presidencia, que al final, por los propios elementos de su acción, terminó con la propia primera magistratura de Morales. Lo que nosotros reclamamos es una respuesta y una explicación y sobre todo una información al país de en qué está esa investigación. No vamos a dejarlo pasar. ¿Cuál es la posición de Comunidad Ciudadana respecto a las denuncias en contra de Luis Arce en el Tribunal Supremo Electoral sobre esas encuestas que fueron comentadas, sobre ese programa en el que comenta algunas encuestas? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre ese tema? Nosotros creemos que eso tiene que investigarse. Hay denuncias planteadas y el Tribunal Supremo Electoral, y en un contexto tan complejo como este, más que nunca, tiene que pronunciarse y dar un fallo sobre esa acusación lo más rápido posible, porque no podemos mantener una incertidumbre que pueda generar preguntas no respondidas a poco tiempo del proceso electoral. Cuanto antes el tribunal dé un fallo sobre el tema, es mejor para el país, porque es muy claro que tenemos que definir un proceso democrático en el que las reglas estén claras y los jugadores también. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien a nombre de Comunidad Ciudadana le da todo su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de elecciones nacionales para este próximo 18 de octubre. Asegura que no podrá haber otro aplazamiento de la fecha de elecciones nacionales porque la ley no contempla aquello. De todas formas, ratificó su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Para Carlos Mesa, este nuevo aplazamiento no beneficia ni perjudica a Comunidad Ciudadana porque, según él, ya están en 2 años de campaña para estas elecciones nacionales. Asegura que no se está haciendo nada contra el proceso contra Evo Morales por el fraude electoral. Para Carlos Mesa, el tiempo de hablar de unidad entre los partidos contrarios al MAS ya pasó.
y asegura que ahora deben aunarse esfuerzos para ir en contra de esta emergencia sanitaria. Al respecto de las palabras de Carlos Mesa, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Cuán confiado se ve Carlos Mesa frente a este nuevo escenario electoral? ¿Y por qué cambió tan fácilmente de decisión? Porque Comunidad Ciudadana eran de los principales defensores de la realización de elecciones nacionales para el 6 de septiembre. ¿Qué habrá influido en la decisión de Comunidad Ciudadana para apoyar un nuevo aplazamiento en la fecha de elecciones nacionales? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.